A ver, como iba diciendo, para los que no están viendo los directos en YouTube, y si no están viendo los directos en YouTube, pues vayan a verme en Twitch. Vayan a vernos en Twitch, que todo jueves, viernes y sábado andamos haciendo directo. Escribo todo esto desde el Centro Psiquiátrico de la Ciudad de México después de sufrir traumas por enfrentarme en 1v1 contra el diablo hiperrealista. ¡A huevo! Güey! ¡A huevo! No, pinche, te mamaste. Para los que estén viendo esto en el YouTube y no estén viendo los directos del Twitch, número 1, ¿por qué no me han seguido en Twitch? Yo los quiero mucho, vengan para acá, por favor. Y en segunda, bueno, como les iba diciendo a la gente aquí del chat, que por cierto, chicos, saluden por favor. Me pasaron unas creepypastas en la semana que me dijeron que estaban muy buenas, de un chico que se llama Seth, y me recomendaron 3 que son básicamente la misma historia, que se llama Pokémon Sequía, Diluvio y Huracán. Entonces, vamos a ver qué tal están, a ver qué tal les quedaron estas, y si me da tiempo a ver si puedo hacer como al rato un poquito de gameplay. Yo espero que no sean tan largas, pero bueno. Así que vamos a empezar primero con la sequía. Detectar con solo verlos. No estoy hablando de alguien que tenga suficiente conocimiento de las estrategias de metajuego para ganar todas las batallas, o que pueda decirte las estadísticas exactas, o el conjunto de movimientos de cualquiera de los más de 800 más sencillo. Pokémon. Me refiero a aquellos que crecieron junto con la saga. Para las personas como nosotros, que jugamos todas las generaciones durante años, es fácil distinguir un cartucho original cuando lo ves. Y así lo hice. Era un viernes de otoño. Era ese tipo de día donde aún puedes usar camiseta y pantalones cortos, pero ya puedes sentir los escalofríos de la temporada media. Mi hermano y yo éramos dueños de un cartucho de Pokémon Platino. Mi hermano no tenía interés en el juego, pero después de un tiempo, sí le interesó y comenzó a jugar con mi cartucho. No es que me importara. A él le gustaba mucho Pokémon, estaba casi tan experimentado como yo, y nunca había hecho cosas idiotas como sobreescribir mi partida, liberar a mi equipo, o romper mi racha de victorias en la batalla de la frontera. Yo conozco la sensación. Todo esto significaba que teníamos una copia de Platino tan completa, que ya no había nada más que hacer. Esperaba intercambiarlo en alguna tienda de videojuegos. Estaba en mi camino para Tengo miedo. donde me encontré con un grupo de niños que jugaban con varias consolas de Nintendo. La mayoría de los nuevos DS, pero también un par de viejos Game Boy Advance que estaban en muy buenas condiciones. Pero de repente todo se puso hiperrealista. Ay, güey, como que se adelantó la weá, ¿no? De repente todo se puso hiperrealista, pero no le di importancia. De semana, debe haberme escuchado, porque Flanco de DS, conversamos sobre Pokémon y otros videojuegos. Me adelantó. Intercambiarlo en alguna tienda de videojuegos. Es que como estoy cambiando las caritas, se me adelanta un poco, por eso se desajustó esta cosa. Estaba en mi camino para allí donde me encontré con un grupo de niños que jugaban con varias consolas de Nintendo. La mayoría de los nuevos DS, pero también un par de viejos Game Boy Advance que estaban en muy buenas condiciones. Interesado, eché un vistazo a uno de ellos, y vi que estaba jugando Pokémon Esmeralda. Empecé una conversación con ellos. El nombre de alguno era Franco, y era obvio que estaba totalmente involucrado en Pokémon. Me mostró su colección de juegos de DS, conversamos sobre Pokémon y otros videojuegos, tuvimos algunas batallas, hicimos un par de intercambios y no noté que el tiempo pasaba tan rápido hasta que noté que el sol estaba a punto de ponerse. Hola Yume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Era demasiado tarde para llegar al centro antes de que cerraran las tiendas, y como era fin de semana, tenía que esperar 3 días antes de que volvieran a abrir. Sin pensarlo, me quejé de eso conmigo mismo. Debe haberme escuchado, porque Flanco dijo: en realidad, me estoy perdiendo la versión Platino, ¿te gustaría hacer un cambio? No sabía lo que tenía que ofrecer, pero escuché que a veces puedes encontrar todo tipo de cosas raras en niños inconscientes. Bien, Yume, aquí haciendo una reacción de unas creepypastas que me pasaron, y espero que tú estés bien por allá, y espero que te recuperes pronto. Desde raras tarjetas para guardar archivos con Pokémon promocionales en ellos, consideré su oferta. Me mostró un cartucho que hizo que mi corazón diera un vuelco. La etiqueta estaba manchada y parcialmente despegada, pero el color rojo translúcido del cartucho y lo poco que pude distinguir no dejaron ninguna duda. Era un cartucho original. Eso suena el clásico. El logotipo de Nintendo, el sello de calidad y todo lo demás parecía estar en orden. Eso suena el clásico argumento del juego abandonado. Podrías haber dicho que estaba en perfecto estado.
Me interesó particularmente porque nunca había jugado un juego original Hola, de Hikaru, ¿cómo Pokémon Rubí. estás? Cuando salió, estaba demasiado impaciente para esperar hasta que estuviera disponible en las tiendas, así que lo había jugado en un emulador. Cuando pude comprarlo, ya lo había terminado, y no tenía ganas de jugarlo de nuevo. Había comprado Zafiro en su lugar. Este güey, ya dijeron, ya no le di importancia. Pues básicamente lo acaban de hacer, porque ese argumento de que le dio un juego de Rubí así como que con características específicas, suena al típico argumento de que tiene algo hiperrealista y grotesco, pero no le dieron importancia. Solo por la esencia de jugar un juego diferente al que había emulado. Pero yo divago. Bien, men, aquí haciendo una reacción a unas creepypastas. Rápidamente sellamos el trato y volví a casa con mi nueva posesión. Lo Tú. dejé en mi habitación y fui a cenar. Luego volví a mi habitación. Cuando encontré el cartucho, encontré un Groudon dibujado con lápices de colores en el frente, y las palabras versión Rubí habían sido rellenadas con un marcador. Mi hermano solo estaba jugando en su computadora. Con el crayón y el marcador todavía en el escritorio. El twist es que en lugar de jugar Esmeralda, resultó ser Pokémon Espada 1. Pues sí, casi, güey, casi. A ver, espérame tantito, déjalo, regreso porque otra vez se me... ¡Ah! Se me está volviendo a adelantar, güey. A ver, Mi espérame. hermano solo estaba jugando en su computadora. Creo Con que ahí el estaba. crayón y el marcador todavía en el escritorio frente a él. Pero mi venganza por su acto de desfiguración Ah, tendría sí era que ahí. esperar. Menos Lo mal. arranqué en mi DS. Predeciblemente, tenía un juego guardado. Tenía de nombre, como era de esperar, Hola, Flower, Franco. ¿cómo estás? Tenía 7 medallas y 80 horas de juego. Seleccioné el juego y me enviaron a una pantalla completamente blanca que me cegó por un segundo. Nada más pasó, lo apagué y volví a encender, y seleccioné un nuevo juego. La pantalla de introducción con el profesor Birch salió tan suave y normal como podría ser. Debió haber sido una falla o algo así, pensé para mis adentros. Aquí Volví viene el a hiperrealista, reproducir güey. el archivo guardado y pensé que podía ver algo. Contornos de sprites, tal vez uno o dos árboles más allá de la pantalla blanca. No What? podía concentrarme mucho en ellos porque me dolerían los ojos si lo mirara por más de unos instantes. What? Abrí el menú, y la pantalla del equipo se abrió como de costumbre. Miré a su equipo, nada especial. Suelo, Blaziken, Line y Sarpedo, todos entre los niveles 40 y 50. Hola, Gabriel, ¿cómo Pensando que tal estás? vez el blanco era Digo, un hola, efecto de Flower, ¿cómo niebla, andamos? intenté moverme para ver si terminaría en un área diferente. Nada. Güey, Esperando que con la luz la de sangre fondo tuviera hiperrealista una estos, mejor güey. oportunidad de ver cosas, saqué Ahorita el lo cartucho mencionan, y no lo se puse en preocupen. mi Game Boy Advance SP. Efectivamente, era más fácil de ver. Ok, lo cambié La de pantalla pantalla. todavía estaba brillante, pero al menos podía distinguir mis alrededores. Estaba a las afueras de Villa Raíz. Tomado por un sentimiento nostálgico, decidí visitar la ciudad, aunque normalmente no tienes muchas razones para hacerlo. Tal vez un efecto secundario de la pantalla brillante, todo parecía un poco apagado. El color verde de la hierba y los árboles era ligeramente amarillo, aunque el sprite del personaje principal y todo lo demás parecían estar bien. Pero no Un le di error de paleta, importancia. o algo. Estaba empezando a arrepentirme de comprar un juego en tan malas condiciones, que seguramente tendría su parte justa de fallas y otros problemas. Pero todavía era jugable, así que continué. No lo La dudes, Todd. música era un poco más lenta de lo que recuerdo, y un poco fuera de tono. El movimiento del personaje también fue lento y grueso, como si se tratara de un juego de PC con retraso de sobrecarga de memoria. Y es un creepy No me loud. preocupó mucho, sabía que podía esperar todo tipo de cosas raras de ese viejo juego. Las personas alrededor que caminaban eran más lentos y, cuando se les hablaba, a veces cortaban las conversaciones poco después de una o dos frases. Subí a mi habitación, y la encontré llena de adornos. Pequeñas alfombras, una mesa, El una juego es tan silla, lento y que terminó en muñecos. 2 años. Obviamente, había tardado bastante tiempo en suministrarlo. Adivinando a dónde se dirigiría, hice que suelo usar abuelo para llegar a Arrecípolis y obtener la última medalla. Pero la zona de Arrecípolis estaba en gris. Franco debe haber abandonado el juego justo después de acabar con el escondite del equipo Magma. Debe haber sido bastante joven cuando jugó el juego, probablemente no sabía cómo alcanzarlo. Güey, si ustedes lo Revisé su dicen, yo ahí Sarpedo me y, quedo, por supuesto, no sabía buceo, a pesar de que tenía la máquina oculta. Me sorprendió bastante ver que su equipo estaba ahora con media vida, a excepción de Blaziken, que estaba sano. Me encogí de hombros y asumí que estaba caray. demasiado distraído como para notarlo antes.
Decidiendo tomar el largo camino alrededor, me dirigí a Pueblo Escaso primero. Inmediatamente entré al centro Pokémon. Era el Framerate, la creepypasta le hizo predict al futuro de Pokémon Ong. No mames, güey. Chefe, güey, es que, o sea, hasta el momento creo que va bien. O sea, no se está sacando alguna fumada o algo del típico. Es que esto era hiperrealista y grotesco, pero no le di importancia. O sea, creo que hasta el momento va bien. Entonces, pero déjame ver, porque, o sea, también el argumento que está poniendo está interesante. Y la escena allí era lo más extraño hasta ahora. Había una línea de personas frente al mostrador de la enfermera, y cada pocos segundos, el primero de la línea salía del edificio, y otro se unía a la cola. Espérate, güey. Fue raro. Espérate, güey. Este vato está haciendo spray de DIT. Este vato está haciendo spray de DIT, no mames. Eso le da muchos puntos. Todo el juego emulado de Ruby nunca había visto algo como eso. Es probable que Franco haya descubierto algún evento secreto, o haya conseguido un Pokémon promocional que activaría esto. Me sentí emocionado. Incluso después de todos estos años, había algo en un juego de Pokémon que nunca había visto. Sin embargo, aún necesitaba curar a mis Pokémon, está mejor que la creepypasta promedio. No que unirme a la cola y seguirlos. LOL. Cuando finalmente llegué al mostrador, ni siquiera presioné a ni nada. La enfermera no dijo su línea de bienvenida habitual, sino que se volvió hacia la máquina del centro Pokémon, colocó los 4 Pokébolas en ella y los curó. Te tocó chambear de enfermera. Ella simplemente dijo siguiente, y automáticamente me moví hacia la izquierda y hacia abajo, fuera del camino. Intenté hablar con los otros en la cola, pero no obtuve respuesta. La escalera mecánica al segundo piso no funcionaba. Revisé la PC, y miré las cajas. Como era de esperar, todos sus Pokémon, excepto el equipo que tenía sobre sí mismos, estaban prácticamente al mismo nivel en el que los había atrapado, lo que me pareció extraño ya que ni siquiera tenía un equipo completo. Es igual, la música está mejor. A sí mismo. Fui a la tienda. También había una cola allí, aunque Ay, más corta que la del centro. Sin embargo, la selección de productos no era la habitual. Solo vendían Pokébolas y antiquemaduras. Lo más extraño fue que antiquemadura era increíblemente caro, con 1500 yenes cada uno. ¿Alguien manipuló este cartucho? Pensé. O sea, ¿cómo? Tal vez un Gamesark. A medida que fui hacia el norte y luego hacia el este, noté que la paleta de colores actuaba de forma divertida nuevamente. Donde normalmente habría verde, había un amarillo verdoso enfermizo, y el agua también era de un color más tenue. Mientras navegaba a través de él, como era de esperar, fui atacado por ¡Ay, no mames, con eso! ¡Lol! Espérate, ya se me volvió a mover esta mierda. Espérame, que se me movió otra vez. Espérame, aquí está. Sin darles la oportunidad de atacar, la salud de un color más tenue. Ahí está, Mientras ahí está. navegaba a través de él, como era de esperar, fui atacado por Pokémon salvajes, en su mayoría Wingull. Lo que sucedió con la primera batalla me sorprendió. El Pokémon enemigo comenzó la batalla con solo la mitad de vida, algo que nunca creí posible en Pokémon. Envié a Sharpedo, y noté que su vida no estaba al máximo, tenía solo un poco de vida menos. No podía pensar en ninguna razón para eso. Incluso si de alguna manera había activado el llamado fallo de la lluvia ácida, que causaba un daño continuo, ni siquiera me había encontrado con ninguna batalla hasta allí. Lo debilité fácilmente con triturar y continué. En las siguientes batallas, noté que a pesar de que vencía a los Pokémon salvajes en un solo movimiento sin darles la oportunidad de atacar, la salud de Sharpedo siguió disminuyendo con cada batalla. Revisé al equipo varias veces entre batallas, traté de darles elementos de curación y vallas, pero su salud siguió disminuyendo lentamente de todos modos. Incluso Blaziken, a quien creía inmune a ese misterioso efecto de daño a la salud, estaba recibiendo daño, solo que a un ritmo mucho más lento. Para un juego tan antiguo, seguro que tenía su cuota de rarezas. Me di cuenta de que a ese ritmo habría tenido que llevar muchas pociones y detenerme en cualquier centro Pokémon que tuviera la oportunidad de visitar. Eso me molestó. Decidí que eventualmente eliminaría la partida, ya que no valía la pena seguir con un archivo que no se puede reproducir. Pero yo ya lo hubiera hecho. Quería llegar al fondo de esto. Pasé casualmente por una de las manchas de suelo blando, aquellas en las que podrías plantar vallas. En él había una fila de plantas, pero sus sprites no se movían, y estaban en monocromo. Cuando me acerqué a ellos y los examiné, desaparecieron y apareció el texto, la valla Atania se convirtió en polvo.
Ok, eso ya se puso un poco turbio. Apareció. Este suelo es demasiado seco para plantar cualquier cosa. A la verga. Definitivamente algo grande estaba pasando, y aparentemente me estaba acercando a la fuente. Yo no Decidí planto las terminar moras. con esto e irme directamente a la batalla contra Pluvio. Volé a Ciudad Calagua, y de repente me di cuenta de lo que estaba pasando. La misteriosa melodía de 4 notas y los flashes periódicos de la pantalla fueron los de cuando Groudon fue liberado por el equipo Magma. Cuando eso sucedió, fui directamente a la cueva de los orígenes para luchar contra él, y no tenía idea de que pudiera afectar al resto del mundo. Pero solo generó más preguntas después. Se suponía que Groudon se soltaba después de encontrarlo en la cueva del fondo marino. ¿Cómo llegó Flanco sin buceo? O tal vez la sequía de Groudon podría comenzar a amenazar al mundo incluso antes de enfrentarlo. Güey, ¿Tuvo que ver con que el juego se haya dejado en ese estado durante tanto tiempo? Desde el punto de vista del juego, el protagonista había visto al equipo malvado partir para despertar a un Pokémon legendario, y en lugar de perseguirlos, no hizo nada. Escondiéndose de su destino, nunca reanudando su viaje como entrenador de Pokémon. o sea, ¿Fui testigo de los resultados de tal negligencia? Decidí averiguarlo. Abrí rápidamente el menú y le enseñé buceo a Sharpedo. Justo cuando lo estaba seleccionando, me di cuenta de algo. Su elo se había debilitado. güey, Sin o sea, siquiera un mensaje, el argumento una va muy advertencia, bien, había perdido toda su vida. Frustrado, fui al centro Pokémon. La cola era mucho más larga, tanto que comenzó fuera del edificio. ¡Ah, Me tomó cabrón! parte de 15 minutos para curar a mi equipo. Fui a la tienda a comprar revivires y pociones por si acaso. Otra cola, y los precios de la tienda eran escandalosos. Las Pokébolas y los objetos de batalla tenían un precio normal, pero los objetos de curación costaban 5 veces más de lo que recordaba. Hola Dima, Con ¿qué tal? poco ¿Cómo más de estás? 50.000 yenes y ningún objeto de valor para vender, solo pude pagar 2 revivires y un puñado de pociones. Estoy haciendo una Comencé a reacción a navegar unos por la creepies. ruta 124. No había entrenadores a la vista y, aunque ¿Aguanta? No, si definitivamente esto es Argentina. Güey. Ay, mamá, pinche, te mamaste, güey. Te mamaste, güey. No, güey. No, ma. Ay, madre mía, te mamaste, pinche, no mames. Hola, Blue, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Digo, estamos haciendo unas reacciones a unas creepies y aparte las estoy grabando. que no había usado repelente, solo me enfrenté a 2 tentáculos salvajes en el bastante largo viaje. Ambos solo tenían alrededor de un cuarto de su vida máxima cuando comenzó la batalla. La pantalla se hacía más brillante y pasó los a ir a flashes Venezuela? más frecuentes. Mi hermano comenzó a asomarse a mi pantalla, curioso. ¿Vas a pelear contra Groudon?, preguntó. No le contesté. No podía apartar los ojos del juego. Utilicé buceo y entré en la cueva. La escena allí me sorprendió. Ah, ahí viene el En lugar del hiperrealista. agua, había una cuenca vacía, con algunas pozas de lava aquí y allá. Los soldados de ambos equipos yacían en el suelo, junto con los sprites de Maitienas. No se movían ni daban respuesta al intentar hablarles. Llegué al fondo de la cueva, Aquiles y Magno estaban allí. Groudon no estaba. Me acerqué a Magno, y comenzó una escena. Caminó lentamente Una por el escena estanque de lava hiperrealista. donde se suponía que Groudon estaba. ¡No! Se dio la vuelta y dijo muy despacio. Tenías razón. Debiste habernos detenido. Ahora es demasiado tarde. Luego, saltó a la piscina de lava y ¡No! desapareció. El rugido de Groudon se escuchó muy leve como si hubiera sido a cierta distancia. ¡Oh, Mi por hermano Dios! estaba tan estupefacto como yo. Aquiles estaba acostado. No había respuestas y hablaba con él tampoco. ¿Acostado o Sin muerto? otra idea de a dónde ir, me dirigí a la cueva de origen con la esperanza de luchar contra Groudon. Cuando me acerqué a Arrecipolis, vi más y más sprites laterales de entrenadores, como si fueran cadáveres flotantes. Incluso iban perdiendo color más y más a medida que A avanzaba. veces me da risa como para describir un lugar de terror lo describen como un lugar sin salud, muerte por todos los lados y hambre, y luego lo pienso y ahora lo veo, y solo es Latinoamérica XD. Oye, creo que se queda mucho más con nosotros, ¿eh? Y Rayquaza, ¿por qué no anda chambeando? Pues no sé si ese güey va a salir en la versión de Diluvio, pero por lo menos ahorita se está ocupando de la visión de Groudon. El único Pokémon salvaje que encontré, un Magikarp, comenzó la batalla con solo un poco de vida y en estado de quemado. Ah, eso sí está Incluso cabrón. antes de que envié a mi Pokémon, sufrió daños por la quemadura y fue derrotado. ¡No!
Sin tema de victoria, la pantalla acaba de regresar al mapa. Al abrir mi menú, vi que 3 de mis Pokémon tenían poca vida y estaban quemados. Incluso Escabazado. Blaziken, aunque no estaba quemado, había sufrido bastante daño. Me zambullí y salí a la superficie dentro del cráter. Arrecipolis no se parecía en nada a lo que recordaba. La lava caía de los bordes, agrupándose cerca del fondo. No había signos de vida, y los edificios carbonizados y los incendios bloqueaban todo camino, excepto uno muy estrecho que conducía a la cueva. Tan pronto como estuve frente a ella, una pared se derrumbó y un torrente de lava cubrió el camino en el que estaba justo unos pocos pasos antes. Ay, güey. Estaba atrapado. En el interior, curiosamente, encontré algo. Era Pluvio, tendido en el suelo, y Blasco. También muerto. Realmente me sorprendió ver a Blasco allí. Espérate, ¿Blasco Hablé que con no es el Pluvio. peliverde? Fue en vano. Cuando intenté hablar con Blasco, me dijo, en un mensaje cuya velocidad era incluso más lenta que la de Mago. No. Todos ¡No! lo intentaron, y fracasaron, somos solo los 2 que quedan, ¿podrías ayudarme? ¡No! ¡Wally, La no! pantalla se sacudió, y una baldosa de lava apareció frente a la entrada. Güey, no, Blasco Wally, bajó no. las escaleras. Curé a mi equipo lo mejor que pude con mis escasos suministros y lo seguí. Ah, Lo no. encontré frente a Groudon. La habitación estaba llena de sprites Hola, de Daichigo, ¿cómo entrenadores y estás? Pokémon carbonizados. Entre ellos habían algunos familiares. Reconocí a Eriko y Mei encima de una pila. Norman estaba acostado boca abajo en el centro de la habitación. Oh. Caminé hacia Groudon, y la batalla comenzó. ¡Ah, su Groudon contra pinche Blasco y yo. madre! Mentira, gritó ¡No! mi hermano detrás de mí. Este Ey, juego padre, es falso. espérate. Ey, Gatillo, muchas gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido por acá a los directos, men. No hubo batallas en equipo antes de Esmeralda. Lo ignoré, Dude, y continué. no. Groudon estaba en plena salud y Dude. en el Mira, nivel eso si no me lo creo, Blasco con sus problemas respiratorios estaría ya en la pose de padre de familia desde hace mucho. Güey, seguramente acabaría como yo, o sea, muerto. No podría ni siquiera hacer nada, porque ya ni siquiera podría respirar. 90. Pero, güey, El mensaje no me de digas que energía sí de que lo van a Groudon hizo cargar. brillar el sol, apareció tan pronto como comenzó la batalla. Mi sprite y el de Blasco brillaron como si fueran Pokémon recibiendo daño. Sentí que algo caliente corría por mis dedos. Revisé la parte posterior de la consola. El crayón del cartucho se había derretido. El cartucho en sí se había puesto Ah, demasiado chinga, caliente estás para sobrecalentando tocarlo, y el leve olor a cartucho, papel güey. quemado provenía de lo que quedaba de la etiqueta. Simplemente no pudimos encontrar ninguna razón lógica para eso. La curiosidad me venció, fuck? y empecé la batalla. Envié No. Sharpedo, Blasco envió un magnetón nivel 40. Tenía No. sentido, estaba cerca del nivel que tenía cuando te lo encuentras Güey. en la calle Victoria. Güey, no. Estaba severamente debilitado, como el Pokémon salvaje que me había encontrado. Groudon usó terremoto, dejando a Sharpedo con daños graves, y debilitando a Magnetón de un solo golpe. Sharpedo usó Surf, pero a pesar de ser súper eficaz, solo le sacó una pequeña porción de salud. No, por La batalla favor. fue extremadamente unilateral. Se extendió fácilmente por mi equipo, así como Swablu, Delcatty y Gardevoir de Blasco. Incluso superando en número de 2 contra 1, la diferencia de nivel y el estado debilitado de nuestros equipos eran una desventaja demasiado grande. Y la Master Tan Ball. pronto como Gardevoir había caído, el spray de Blasco tomó su lugar. No. Lo mismo no. me sucedió tan No. pronto como su Elo fue debilitado. No había barras No. de vida ni nada. No había nada que hacer. Groudon consiguió automáticamente el siguiente turno y usó lanzallamas en Blasco, haciendo que su sprite se cayera, como si fuera un Pokémon debilitándose. ¡No! ¡Mi Me preparé para lo que peliverde! estaba por venir, ¡No! pero nada podía prepararme para lo que sucedió después. La pantalla mostró un tinte rojo anaranjado, tan brillante que lloré de dolor cuando cerré los ojos por instinto. Ok, Al eso ya mismo es una tiempo, mamada. Sentí un dolor abrasador en mi mano, obligándome a dejar caer la consola. Golpeó el Eso suelo ya es y el una cartucho mamada. se desprendió. El plástico que rodea la ranura del cartucho se ha derretido parcialmente. El cartucho en sí estaba completamente ileso. Mi cabeza se sentía pesada. Ándale, pues. Mi hermano estaba mareado y se quejaba de un dolor de cabeza. Había conseguido lo peor. Tenía una quemadura abrasadora en la mano y algo así como una quemadura de sol desagradable en la cara. Sabiendo que me hubieran llamado loco si hubiera contado lo sucedido, les dije a mis amigos que tuve ¿Que un le echa accidente agua? mientras cocinaba una barbacoa. Me tomó 2 semanas Por curarme supuesto, completamente. una barbacoa. Algunos días después, en contra de un mejor juicio, decidí darle una última mirada al cartucho.
En primer lugar, borré esa partida. Me sentí aliviado después de ver que la única A ver. opción era nuevo juego. Pero eso solo duró hasta que seleccioné el nuevo juego. No hubo introducción. Ningún discurso de bienvenida, ningún aviso para nombrar mi personaje. Y no La le di pantalla fue importancia. directamente a la escena inicial en Villa Raíz, con la camioneta enfrente de la casa. Pero no había nadie, ni personajes, ni nada. No pude abrir el menú. Ah, chinga. Tratando de moverme, solo moví la cámara. Al intentar salir de la ciudad por cualquier lado, veía un borde blanco, en el otro lado de la cual era una tierra gris sin rasgos distintivos. Finalmente, el mapa comenzó a alejarse. De alguna manera, la ciudad se hizo cada vez más pequeña. Finalmente, pude ver que no era la Villa Raíz real, sino una foto, dejada en el medio de un trozo de tierra chamuscada. Luego empezaron a entrar más cosas en el campo de visión. Una Pokébola Hiperrealistas. rota. Madera carbonizada, metal oxidado. Manchas de barro seco. Y lo que inicialmente pensé que eran piedras negras y amarillentas, pero pronto descubrí que eran huesos chamuscados, de un esqueleto parcialmente enterrado en la ceniza. Ok. No podía soportar ver eso más. Saqué el cartucho de la consola. Dejé el cartucho en mi armario, esperando nunca tener que volver a verlo. Sigo siendo amigo de Franco, y nunca le mencioné el juego en absoluto, ni él tampoco a mí. No tenía en cuenta el hecho de que su ignorancia y su negligencia habían condenado a un mundo, aunque sea virtual. Unos meses más tarde, busqué en el armario de nuevo ese cartucho, pero no pude encontrarlo. Probablemente mi mamá lo había extraviado al clasificar mi ropa. Tal vez nunca lo vuelva a ver. Tal vez eso sea lo mejor. Ok, esta primera, la de sequía. Está bonita la historia, de hecho, tengo que darle puntos. Le doy bastantes puntos por el simple y sencillo hecho de que no salió con la tontería de que es que esto fue algo hiperrealista y muy grotesco y no sé qué tantas tonterías que siempre se sacan en las creepypastas, güey. Por lo menos tiene punto a favor por ahí, me gustó el sprite edit. Me gustó la narración, la música, que tampoco es pinche música genérica de Pueblo de la Banda o alguna otra música tonta por ahí. Pero sí siento que le falla cabrón en el tema de que dice que recibió una quemadura abrasadora por algo de la pantalla. O sea, no mames, güey. Eso sí, no, güey. Luego lo de la sobrecarga del cartucho en cuanto a temperatura, que la etiqueta se derritió, pero que el cartucho seguía intacto y no sé qué. Eso también me parece un poco fumado. Vamos a decir que está bien. No es precisamente una de las mejores historias que he visto, pero creo que por lo menos es un tanto más original que la creepypasta promedio. La última parte sí se me... Sí, también esa parte donde salía que huesos chamuscados, una Pokébola rota, así como que... No, güey, eso no. No. A ver, chicos, ¿ustedes cuánto le dan? Del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Ustedes cuánto le dan? Porque por lo menos yo le daría un 6. Yo le daría un 6, porque mínimamente palomera sí está, güey. Palomera sí está. ¿Desde cuándo te hiciste VTuber? Vaya, si ya tengo mucho tiempo que no vengo aquí. Que después de ver estas creepypastas que vea la de la Lopan y Yandere, esa sí es una obra de arte. Ay, güey, ¿eso qué es? ¿Eso qué es, Sanfi? Lo de VTuber lo empecé a utilizar esta semana. Es que esta semana recibí el modelo. Pero voy a estar alternando entre el uso del modelo y de mi cámara. 6.8, un 7, 6.5 como mínimo. Todo menos eso, por cierto, Benayeri. Hola, Pulga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una creepypasta legendaria, eso es. Nunca la he visto, créeme. 5, no la escuché completa. Hola, Poime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias. De que está bonito mi Te lo agradezco un montón, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? El de la Puni, Yanderes, creepypasta. No voy a ver eso. Güey, Pokefilia no. Pokefilia no. Eso sí no. Eso sí no, por favor. A ver, esa fue, por lo menos la de sequía. Palomera. Palomera. Vamos ahora con la que se llama Diluvio, güey. Acuérdense lo que les dije. Me dijeron que diluvio, huracán y sequía son básicamente la misma historia, pero el contexto es diferente. Entonces creo que vale la pena echarle un ojito. Todo videojuego tiene su proceso detrás. Piensa en cualquier juego, el que tú quieras. ¿Qué onda con tu Inglés VTuber? Lo encargué Pues, desde marzo. eso que tanto disfrutas, alguna vez solo fueron datos y código que aún no tenía vida.
A ver, Es seguro. espérate. Creo que ahí empezamos con una muy buena premisa. Espérate. ¿Y si después de las otras dos te ves las batallas contra el diablo narrada por Red Bromer? De hecho, quiero darle prioridad a Mario Kart. Por eso ahorita quiero ver estas dos. Si quieres, eso lo hacemos en otra ocasión, Sila. Todo videojuego tiene A su ver. proceso detrás. Ajá. Piensa en cualquier juego, el que tú quieras. Bien. Ni idea que me respondiste porque el internet me va horrible, pero en cualquier caso también te quiero mucho. No te preocupes, mami, de hecho sí te saludé. Sí te saludé, yo también te quiero mucho. Pues, eso que tanto disfrutas, alguna vez solo fueron datos y código que aún no tenía vida. Es seguro que todo juego ha tenido cosas descartadas, algunas conocidas por la gran mayoría del público, y algunas otras que quizás nunca se sabrá. Ya vamos Ya que bien. los mismos Vamos bien. creadores decidieron que era mejor que nadie supiera de tal cosa. Sí, vamos muy Yo bien. tengo un grupo de amigos. A todos nos fascinaba el hecho de encontrar versiones betas de videojuegos, la sensación de ver qué es lo que tenían en mente A huevo. los programadores para finalmente eliminarlo, era para nosotros algo mágico. A huevo. Teníamos un blog dedicado donde subíamos nuestros descubrimientos de distintos videojuegos, publicábamos videos donde jugábamos tales versiones preliminares. Pero claro, para hacer eso, requería su tiempo y esfuerzo. Mandábamos Buenísima la mensajes premisa. a empleados de distintas empresas para ver si nos contestaban. El 90% de los casos, no recibíamos respuesta. El otro 10% solo nos permitía hacerles un par de preguntas sobre el desarrollo, pero nada más, nos quedábamos con las ganas de preguntar si existe una versión jugable aún en desarrollo que pudiera pasarnos. Éramos un grupo pequeño, era difícil lograr encontrar betas, pero si conseguíamos uno, y ser los pioneros en encontrarlo, ya era suficiente para hacer historia. Esta Un premisa día, me cuando encanta. estábamos reunidos en una plaza para comentar qué podríamos hacer, un miembro de nuestro grupo llegó con una copia de un videojuego del que nunca había oído hablar. Le preguntamos de dónde lo había sacado. Nos contó que él, desde hace mucho tiempo, era amigo de un empleado de una tienda de videojuegos. Al ser trabajador de allí, era normal que recibiera muchas copias antes de que salieran a la venta, ya saben, para sacarles fotos y hacerle publicidad. Le había informado a nuestro compañero que muy pronto, iban a hacer una gran limpieza de todo el depósito, todos los juegos viejos, que no parecieran que fueran a venderse, o de consolas que ya no estaban en el mercado por ser obsoletas, serían tirados a la basura. Ya que él estaba al tanto de nuestro pasatiempo de reunir versiones tempranas. Le comentó que si quería, haría lo posible para conseguir tantos juegos del depósito como pudiera, y se los pasaría entre varios días para que haga su búsqueda, y que pruebe suerte, a ver si algunos de esos sea una versión que no fue lanzada al público. Al terminar su explicación, como era de esperar, todos hablamos con emoción y exaltación. Le dijimos que era conveniente que le pasara los juegos un sábado, así nosotros estaríamos con tiempo libre para ir con él, y ayudarlo. Tendré GTA Nos San Andreas contestó que Beta. ya se nos había adelantado, el próximo domingo, la tienda ya habría sacado todos los juegos del depósito, por lo que, un día antes, iríamos todos a ayudar. Una vez organizado todo el tiempo necesario entre Hola, el Cero, grupo, ¿cómo estás? cada uno fue a su casa. No te preocupes, no hay Casi problema. no pude dormir por la emoción, si teníamos suerte, encontraríamos muchas cosas interesantes. Aunque también me daba un poco de sensación rara, porque no era posible para nosotros recibir todos los juegos que iban a ser retirados, y que si la mayoría fueran versiones tempranas, querría decir que muchos se habrán perdido para siempre en la basura. Pasaron los días necesarios hasta el siguiente sábado, durante ese tiempo, nos dedicamos a ponernos de acuerdo de probar nuevamente los juegos que recibiéramos, para comenzar a comparar con la versión final. El cargamento era muy pesado, éramos 6, pero aún así fueron demasiados juegos. Nos despedimos del empleado, agradeciéndole profundamente por habernos regalado todo este botín que él mismo llamaba, cosas innecesarias para la tienda. Nos sentamos en el mismo parque donde nos reuníamos, y empezamos a ver entre las bolsas. Eran muchos juegos, de distintas... Aguanta, A ver. andaba distraída. Un pibe trabajaba en el depósito, lo que significa que sacaron un cartucho maldito de la basura. Se volvió real el meme WTF. No. O sea, lo que está diciendo es que el empleado traía algo del depósito. Traía juegos del depósito que ya eran bastante obsoletos y viejos, y esos eran los que le iba a dar. A ver si alguno de esos era una edición temprana. Entonces, como no está ni seguro, entonces nada más se los pasa porque pues dijo, pues vamos a dárselos porque ya para la tienda no son necesarios. Y a lo mejor a ellos les sirve. sagas, para varias consolas.
En total eran 72, después de Ay, varios güey. minutos hablando, llegamos a la conclusión de que cada uno se llevaría 12 cajas. Me tocaron juegos muy distintos el uno del otro, pero por suerte, disponía de las consolas a las cuales pertenecían los juegos. Regresé a mi casa con la bolsa en mano, justo a tiempo para almorzar. Dejé la bolsa en mi habitación, y fui a comer tranquilo. Al terminar de cepillarme los dientes, recibí mensajes en el grupo que tenemos junto a mis amigos. Unos ya se habían puesto a probar los juegos. Nos mencionaron que es seguro que en la mayoría, si es que lo permiten, traen una partida ya guardada. Nos recomendaban que la borremos, ya que seguro era algo que dejaron los antiguos empleados que probaron el juego antes. Hola, Poguis, ¿qué Me tal? ¿Cómo senté en mi estás? cama, para mirar detenidamente los juegos. Igual estoy bien, ¿y tú Algunos cómo te venían con encuentras? caja, otros que eran cartuchos o CDs, sin nada. En total, los juegos terminaron siendo 3 de Xbox, 3 de Super Nintendo, 4 de PlayStation 1, y 2 de Game Boy Advance. Uf, Fui bastante por los viejos. de Game Boy primero, ya que yo había modificado mi Advance para poder conectarla a la computadora, y transmitir la pantallita de la consola a mi monitor. No sabía cuál elegir. Ambos estaban con su caja original. Eran un Super Mario Advance 4, y un Pokémon Zafiro. Algo que fue decisivo a cuál probar primero. Ok, ahora va Fue a ser que la el historia, Pokémon pero con contenía Kyogre. su manual, y el Mario no. Nunca he sido tan apegado a Pokémon, pero si me mantenía al día con los juegos, recuerdo bien haber jugado Esmeralda en un emulador, y sabía que, tanto Zafiro, como Rubí, eran versiones alternas de Esmeralda. Por lo que se me prendió una pequeña chispa en mis ojos. Me acosté cómodamente en mi cama para leer el manual, a pesar de que estaba en inglés, podía entender un poco. Nada fuera de lo común. Pero algo sí me hizo abrir los ojos un poco por confusión. Había un apartado dedicado a hablar sobre una nueva tecnología enfocada en el sistema de día y noche. ¡Ja, La nota que lo cabrón! mencionaba decía: Hasta sacó la prueba foto el del nuevo manual, sistema güey. de día y noche, traído directamente de oro y plata. Y una imagen que venía consigo. Era el juego de noche, con las luces de los edificios encendidas. Qué extraño. Que yo recuerde, ningún juego de la tercera generación tuvo un sistema avanzado de horario como para poner todo de noche. Leer eso me emocionó un poco, hasta pensé lo mejor. ¿Habremos encontrado una versión temprana de Joen, donde aún tenían planeada el día y la noche? Algo curioso que encontré, fue que al final, en varias páginas, tenían unos textos en japonés, que se repetían por unas 20 hojas más del manual. No quise ilusionarme, pero podría creer que recibí hasta un manual que todavía no estaba terminado. Esto podría valer mucho, podría tener en mis manos una riqueza. Guardé cuidadosamente el manual en su caja, y saqué el cartucho de Zafiro. Para alivio mío, estaba en buen estado. Si quieres esa creepypasta que me comentas, me la pueden pasar en otro momento. Ahorita nada más le quiero dar espacio a estas tres que estamos viendo ahorita. La pegatina estaba un poco despegada, pero nada que no se pudiera solucionar con un poco de presión con los dedos. Introduje el cartucho a mi Advance, y también conecté la consola a la computadora para jugar más cómodamente, aparte que, tenía preparado un programa para sacar capturas, y registrar mis hallazgos. Tenía una ligera sospecha de que quizás, solo el manual tenía cosas interesantes, y el cartucho no fuera más que una copia normal. Pero, más bien preparado el güey. La misma pantalla de título me cerró la boca, con solamente el año que mostraba. 2002. Zafiro había salido en 2003. Pulsé Start. Okay. Como habían dicho mis amigos en el grupo, había una partida guardada. El nombre era Alex. Llevaba varias horas de juego. Es cierto que me habían mencionado que borre la partida, ya que era mejor experimentar todo por mi cuenta desde el inicio, pero la curiosidad me ganó. Seleccioné la partida para ver qué es lo que hizo ese tal Lex. El juego me recibió con un destello completamente blanco, casi me aturde por el brillo. Creía que el juego se había congelado, y que era imposible seguir. Pero después de un pequeño rato, la pantalla mostró todo bien, y por los pequeños altavoces se escuchó un trueno. Parece que ese destello blanco pertenecía a una tormenta. Reconocí el lugar al instante, me encontraba en el inicio del juego, en Villa Raíz. Tenía curiosidad, ya que el trueno no fue lo único con lo que me recibieron. Estaba lloviendo. Pero lloviendo de una manera muy violenta, aparecían muchos truenos, y casi no se podía escuchar el efecto de sonido cuando algo te bloquea el paso. Güey, me encanta que este hice güey fue dar hace unas spray de vueltas dip. por el pueblo, habían pequeños charcos de agua, cuando les caía una gota de lluvia, hacían su efecto de dispersión.
Abrí el menú, y revisé qué equipo tenía. Estaba conformado por un Blaziken, un Aglon, Skarmory, Crobat y Linoone. Todos entre el nivel 40 y 50. Sí que estaba avanzado, estaba hasta listo para ir a desafiar al alto mando. Después de ver el equipo, decidí moverme hacia el primer pueblo que se encuentra al norte. Mientras me movía, aún seguía lloviendo fuerte, la primera ruta no tenía a ninguna persona, ni siquiera estaba el que te entregaba la primera poción. Ah, chinga, Al pero ¿por llegar qué a Pueblo tanta agua? Escaso, vi que al centro Pokémon le caía mucha agua al techo, hasta Ahora este juego se desarrolla en México durante época de lluvia. Durante época de lluvia. Güey, ya ni siquiera en época de lluvia. Ahorita incluso en primavera ya ves que luego ha estado lloviendo bien fuerte. De hecho, hoy, hace un momento estaba lloviendo. por fuera del cartel, se formó un pequeño charco de agua. Lo primero que hice fue entrar, y la escena allí me dejó bastante extrañado. Había una fila para curar a los Pokémon, y también se encontraban muchas más personas que normalmente encontrarías dentro de un centro. Un detalle que noté también, fue que de vez en cuando, caían pequeñas gotas de agua, parece que se habían formado unas grietas en el techo que le permitía al agua entrar. Ay, güey. Al ser muchas personas, intenté hablar con cada una, pero ninguna me Too respondía. much water. Solamente una me dijo algo. Too much Las water. máquinas no están funcionando bien, les ha caído agua encima. Too much water, Cuando güey. terminé de leer ¡El eso, meme la real! fila se había dispersado, y algunas personas salieron del edificio. La invasión Era muy del raro. agua. Esmeralda jamás tuvo algún evento así, lo más parecido fue cuando Groudon y Kyogre se liberaron, y había que ir por Rayquaza para tranquilizarlos. Pensé que quizás esto es porque estaba jugando la edición Zafiro, por lo que Rayquaza no tiene ninguna relevancia aquí, y todo se enfocaba en Kyogre. Hablé con la enfermera, y me dijo otra cosa rara. Solo permitimos el uso de la máquina 3 veces, piensa bien cabrón! antes de curar a tus Pokémon. What? 3 veces. ¿Por qué? El agua en serio afectó seriamente al edificio como para solo poder curar pocas veces a tu equipo. Elegí que no. Todo mi equipo estaba completamente sano. Holy fuck. Fui a ver el mapa, para ver hasta dónde se había quedado el anterior dueño. Pero, este no era el mapa que recuerdo de joven. No puedo describir muy bien los cambios ya que no soy de memoria ¡A la fotográfica, verga! solo sé que este no es el mapa normal. Me ¡Uy! estaba sumergiendo mucho más en la intriga este cartucho. Al salir del edificio, Ahora sí fui es a too dar much una vuelta water, por güey. las rutas cercanas, a cada paso que daba, la lluvia se intensificaba en algunas zonas, y en otras se calmaba. It's Llegué a una raining ruta water. donde había una valla Aleluya. lista para ser sacada, quería ver si la lluvia les había afectado, y efectivamente, lo hizo. Cuando quise sacar la valla, apareció un cuadro de texto. Las plantas se han ahogado. Ah, güey. No podía sacar nada de ahí. Me moví un cuadro al lado para intentar plantar una valla, otro mensaje. El suelo está demasiado mojado, es imposible plantar algo. Parece que las vallas con Ay, este güey. clima han quedado inutilizables. Tomé el atajo que se encuentra al norte de Pueblo Escaso para llegar a Malvalona, al llegar ahí, hubo un cambio notorio. Toda la paleta de colores se había vuelto más oscura, y se había formado un enorme charco de agua en la salida del este. Entré a la tienda para comprar algunas cosas, ya que vi que tenía dinero de sobra. Al entrar, fue lo mismo que con el centro. Una fila, charcos pequeños de agua formados por gotas de... Contestale, no seas mala onda. Dude, ¿tú crees que voy a abrir mi WhatsApp ahorita? O sea, sí le voy a contestar, pero... O sea, ahorita no puedo utilizarlo como tal. del techo, y ninguna persona me dirigía la palabra. Hice Además, fila sabe, tranquilamente además, ella sabe que hasta ahora yo estoy emitiendo. Entonces, no es como que me vaya a regañar o algo por el estilo. hasta que fue mi turno. Me sorprendió el precio de los objetos curativos. Creo que su precio se había quintuplicado, todo el dinero que yo pensaba que tenía de sobra, se iba a ir con solo querer comprar 5 restaurar todo. Al salir de la tienda, lo había recordado. Si tenía Pokémon de más de nivel 40, ya debería tener la máquina oculta de vuelo, e ir a donde fue la última ciudad que se visita en la historia. Lo tenía. La última era Ciudad Calagua. Güey, Lo seleccioné en el mapa, se está pero cuando el inundando personaje Hoenn, hizo güey. la animación Se está donde saca la inundando Pokébola, Hoenn. apareció un cuadro con el texto. El clima está demasiado fuerte como para usar vuelo. ¡a la ¡Qué verga! fastidio! Tendría que ir a pie. Está Tomé la cabrón. ruta que ya estaba casi Está inundada. cabrón eso. Fue rápido, ya que no había ningún entrenador dispuesto a desafiarme. A medida que me iba acercando a Calagua, la paleta se iba haciendo más azulada oscura, y había muchos más charcos de agua. Ay, No perdía güey. nada si exploraba un poco.
Intenté subir al monte Pírico, pero ocurría algo. Al costado de la cima, se podía ver una cascada de agua, junto a pequeñas grietas que se veía entre toda la tierra, donde salía agua. O sea, le Me mete era Pyre, se imposible inundó. seguir subiendo ya que una enorme capa de agua cubría las últimas escaleras. Antes de llegar, me crucé con un Zigzagoon. Era nivel 4, así que no sería tanto problema. Pero antes de sacar a mi Pokémon, salió un texto que decía: la lluvia está demasiado fuerte, acompañado de una animación de tormenta en todo el campo. Al sacar a Blaziken, le indiqué usar picotazo, pero antes de hacerlo, los PS de Zigzagoon disminuyeron en su totalidad, mostrando cabrón. un mensaje. Zigzagoon se debilitó debido al ahogamiento. ¿Debilitado por ahogamiento? Qué raro. Empecé a intentar sacar conclusiones. Estaba lloviendo fuerte. ¿Acaso el juego fue dejado justo en el momento donde el equipo Aqua libera a Kyogre? Me pareció un poco fuerte que pongan algo como ahogarse. Tal cual como le pasó al Zigzagoon, cada Pokémon que no fuera acuático, se debilitaba de la misma manera. Llegué a Ciudad Calagua. El agua que salía de las pequeñas grietas en las montañas era muchísima, y lo que se formaba en el suelo ya podría considerarse lagunas, y no charcos. Cuando quise ir a los bordes de la ciudad para entrar a la guarida del equipo Aqua, un enorme borde de agua me recibió. La marea estaba subiendo muy rápido, ya se había tragado gran parte de la orilla de la ciudad. Pareciera que solo faltaran unas horas para que el agua hundiera a toda la ciudad. Una cosa que noté, fue que en los costados de las mareas, habían personas moviéndose de un lado a otro, con desesperación para salir del agua. No podía hacer nada. Cuando quise interactuar con ellos, no me respondían. Así de, Probé dudes, suerte vayan a la entrando a las orilla. casas y hablando con las personas. Solo una me contestó, diciéndome que estaba aterrado por lo que podría ocurrir. ¿Qué podía Cabrón. ocurrir? ¿Acaso ya no había vuelta atrás? ¿A qué se refería? Quise seguir con lo que se hacía en Esmeralda. Tomé la ruta en dirección para Arrecípolis. No, las Pero personas recordé estaban que como necesitaba buceo para entrar. a punto de ahogarse. Debía ir a Ciudad Algaria para conseguir el movimiento. Pero todavía no tenía ningún Pokémon que pudiera aprenderlo. No era difícil sacar solución. Con tanta agua, es seguro que me saldría alguno que podría aprenderlo. Efectivamente pasó. Logré capturar un Tentacool que me serviría después. Llegué a Algaria. Como me esperaba, también se lo estaba tragando el mar. Fui a la casa de Máximo. Él no me recibió. Solo estaba la máquina oculta en la mesa. Al agarrarlo, se lo enseñé de una vez al Tentacool, y partía a Arrecípolis. Al llegar, e ir a tierra firme, pude ver cómo el agua ya había hundido por completo al gimnasio. Entré a la cueva ancestral, para ver qué podría pasar. Bajé hasta lo más profundo, y lo que encontré ahí, ya me había dejado atento a lo que sea que pudiera pasar después. Era Aquiles, pero Hola, estaba Pato, en ¿qué el tal? ¿Cómo centro de la estás? cueva, con la cabeza debajo del agua. Güey, Al ¿qué? querer acercarme ¿Qué? a ver, Magno también se encontraba allí. Solo lo observaba. Güey. Hablé con él para ver qué pasaba, y soltó un texto que decía: como fuiste tan tonto, ahora todo se ha perdido. Oh, no. Después de eso, ya no me contestaba. No había nada más que pudiera hacer allí. En camino a la salida, me Güey, ¿qué crucé pedo? con Blasco. Me había olvidado Oh, por no, otra completo vez. de él, y de otros personajes importantes para la historia. Al estar ¿No de enfrente nuevo? mío, me dijo: por favor, ayúdame a salvar al mundo, te lo suplico. No, ¿Qué? otra vez no. ¿Salvar el mundo? Al cerrar el cuadro, Blasco simplemente se fue. No No, sabía no a dónde vayas. debía ir. Por sentido común, deduje que tenía que ir a donde Kyogre había sido despertado, ya que no se encontraba en Arrecípolis. Como no recordaba dónde se encontraba, estuve mucho rato buscando por las aguas y las profundidades. Logré encontrar la cueva subterránea. Y entré. Una vez dentro, puedo asegurar que pareciera como si toda la cueva estuviera a punto de derrumbarse por la presión del agua en el exterior, ya que había temblor. No fuerte, pero constante. No había ningún puzzle con las piedras donde hay que usar fuerza. En su lugar, solo habían puros entrenadores tirados en el suelo, algunos con una pequeña animación que parecía que tuvieran espasmos. Güey, no Junto a mames. esto, también había pokébolas en el suelo, que no respondían si intentaba interactuar. Me Tantito, porque viene el ese. ¿Y los otros dos no querían chambear o yo qué? Ay, dude. Espérame. ¿Dónde me quedé? Aquí está, espérame. no respondían si intentaba interactuar. Me adentré más profundo en la cueva.
Al llegar al último cuarto, Blasco estaba al frente No. de Kyogre, esperándome. ¡No, no lo Antes de lo hagas! que sea que pudiera ocurrir, organicé todo mi equipo, y me Too much coloqué al water. centro. ¡No! Kyogre se despertó, lanzando un rugido, y comenzó la secuencia de pelea. Bueno, mames, otra Era vez un no. combate doble, Blasco y yo, contra Kyogre. ¡No! Al principio, pensé que era una ventaja muy grande para Sí, se nosotros puede ser salvar. 2 contra 1, pero al ver el nivel de Kyogre, era seguro que iba a ser muy duro vencerlo. Y otra vez Era nivel 90, güey. A pesar de tener casi un equipo completo, y Blasco tener su equipo a un nivel similar al mío, lo único que hicimos fue alargar lo que iba a ocurrir. ¡No, no toquen a mi Cuando todos Blasco! nuestros Pokémon fueron debilitados, no me desmayé, ni nada. En su lugar, Blasco y yo nos colocamos en el lugar de nuestro equipo, y aparecieron las opciones de batalla. ¡Oh, Si no! intentaba seleccionar huir, o ver los Pokémon, solo salía un mensaje de que no estaba disponible. No me quedaba otra opción, elegí el movimiento placaje, pero ninguno de los dos pudo atacar, ya que Kyogre usó Surf primero. Ambos Tomen caímos agua, por debilitados. favor. Luego de eso, apareció ¡No! un mensaje de, ya no ¡Otra hay nada vez! que hacer. Y la música paró. Se quedó todo en silencio por un rato. ¡No! La pantalla empezó a temblar, y se vio como rocas comenzaron a caer en toda la pantalla, cubriendo What? hasta la interfaz de pelea. ¿What? Cayeron muchas hasta el punto que la pantalla cabrón. quedó en negro. Y así se mantuvo. Completamente ¿Y ahora? oscuro por un largo rato. Por un momento creí que el juego se quedó congelado. Miré por detrás de la consola para intentar ver qué ocurría. Cuando tenía la mano lista para acomodar el cartucho, una pantalla en azul Ay, apareció. güey, ¿qué es eso? Me quedé unos momentos mirando la pantalla. No había nada, pero algo apareció en la parte de arriba. Gotas ¿Qué de verga? lluvia. Al ver eso, sabía que no era solo una pantalla congelada. Recuerden que Oprimí es la cruceta en H2O. todas direcciones para ver si había un efecto, y por ¿Qué verga fortuna, es esto? lo había. Logré ver lo que parecía ser un arbusto saliendo del agua. Oprimí el botón B, y me di cuenta de que servía para mirar más de lejos la zona donde me encontraba. Al A alejar ver. más la cámara, me percaté de inmediato que era. Era toda Villa Raíz, pero completamente inundada, los techos de las casas apenas salían del agua, puertas y carteles flotando. Los arbustos de antes, no eran Ay, arbustos, güey. sino el punto más alto de los árboles. Después de ver cómo la lluvia seguía cayendo sobre lo que alguna vez fue el inicio de una aventura, solo decidí apagar la consola, ya que no podía hacer nada más que solo mover la cámara o hacer zoom. Man. Me senté en mi cama, pensando un buen rato. Esto era algo que está en el juego oficial. ¿Y dónde está la parte donde el cartucho empezó a gotear? Pues falta que mencionen algo, porque si es la misma historia debería de pasarle algo de cartucho ahorita. De Zafiro. ¿En serio Nintendo tuvo planeado poder sacar un final malo en una generación? Estuve un buen rato meditando con lo que ocurrió, pero para contestar mis preguntas, me descargué una ROM de Zafiro y lo completé en poco tiempo, ya que utilicé trucos para avanzar más rápido. Nada. No había rastro de lo que había visto. Después de eso, inmediatamente mandé mensajes a mi grupo de compañeros para mencionarles todo lo que ocurrió. Para comprobar lo que decía, envié las capturas que saqué con mi computadora. Solo uno me contestó. Tantito, porque no Me ve el había nombre, dicho güey. que si llega a ser verídico, No ve el puede ser nombre. algo muy grande para el mundo de los Hola, prototipos. Moca, ¿cómo Y estás? que estaba saliendo de su casa para venir a la mía, y comprobarlo con sus propios ojos. Al llegar, desconecté mi Game Boy de la PC, y se la entregué, mientras le iba mostrando más capturas que tenía guardados. Güey. Cuando quiso encender la consola, apareció la misma pantalla de color azul. Sabía de qué se trataba, así que le dije que solo use la cruceta para moverse por el mapa. Oprimió todos los Bien, botones. Moca, ¿y tú cómo nada. tú qué tal? Quizás solo el cartucho se desacomodó al desconectarlo, así que mi amigo lo sacó, y por mera curiosidad, miró la placa del interior. Su cara cambió a una de confusión. Me dijo: Oye, ¿acaso limpiaste el cartucho antes de colocarlo en la consola? Respondí negativamente, apenas llegué a mi casa lo probé. Me respondió: Esta placa tiene signos de corrosión. ¡Ah, ¿Corrosión? chinga! Le pedí Sí. que me explicara con más detalle. Se le La jodió la corrosión es un placa. efecto de deterioro que le pasa a las cosas electrónicas cuando se las deja mucho tiempo sin mantenimiento, y que su efecto es acelerado por el agua. Quedó mojadito. La misma placa del cartucho tenía varias partes con mucha corrosión, que haría imposible que la consola pudiera leerlo. Le exclamé que no había manera de que eso pasara, ya que hasta hace unas horas había terminado de usarlo y funcionaba correctamente.
Me dijo que, aunque tenía sus dudas, si creía en todo lo que conté. Me preguntó si tenía alguna otra prueba más allá de las capturas. Por suerte, el manual seguía en la caja, le enseñé la parte interesante que mencionaba el día y la noche, junto a las letras en japonés. Al terminar de leerlo, soltó un gesto de duda. ¿De dónde habrá salido esto?, comentó. Yo me No, hice la la pantalla misma en azul pregunta. era que Joven se fue al terminar carajo, de se leer, inundó me todo. dijo que mejor publique esto como un borrador en cualquier otro lado, y no en el blog. Ya que no hay alguna prueba fuerte, hasta que no se vea la manera de arreglar la corrosión, y mostrar videos del juego. Comentó que intentará hablar con conocidos para ver cómo arreglar un cartucho viejo ya consumido por el tiempo. Después de eso, se fue a su casa. Me senté en mi silla de la computadora. Solo miraba el juego sobre la mesa. ¿Cómo pude jugarlo yo tranquilamente? ¿En serio habrá alguna solución, y tendré la oportunidad de mostrar videos al mundo? No lo sé. Mientras pensaba en eso, ya eran más de las 9 de la noche. Mis padres habían regresado de una reunión, yendo a preparar la cena. Sí, Moca, de Cuando hecho me hablaron falta para esta y ir a otra la mesa, creepypasta con la agarré el misma cartucho, trama, pero lo puse en una pequeña creo que caja con de Rayquaza plástico, de procurando protagonista. que no se dañe más de lo que ya podría estar, y lo dejé en un estante. Hasta ahora, estoy convencido de que esto fue algo muy loco para un juego como Pokémon. Pero, como sea, al menos por ahora, solo yo fui testigo de cómo un mundo dentro de unos pequeños bits fue condenado al ahogo eterno. Fue mis dieces. Esta sí me gustó. Esta sí me gustó, güey. Esta de hecho hasta suena más creíble. O sea, desde el punto en el que está mencionando que le dieron el cartucho, pero porque ya estaban desechando cosas viejas, que la placa estaba oxidada porque pues parecía algo realmente viejo, y todo lo demás, esta es una mejor interpretación que la de Ezequiel, la verdad. Y de hecho, eso de que la placa estaba oxidada hasta es bastante más creíble. No que la otra hizo cosas raras de que no, que me quema la cara y no sé qué y bla bla bla. No, esta está mejor, güey. Esta está mejor. ¿Cuánto le dan ustedes, chicos? ¿Cuánto le dan ustedes? Yo le doy mis dieces. Yo le doy mis dieces. ¿Te dije que qué? Tantito. Esta creepy está más interesante que la otra, Sí. 8.5 de 10. Sí, es que esta estuvo mucho mejor argumentada. El cómo estaban pasando las cosas estaba mejor, de que fuera una beta y de que tuviera ahí, por ejemplo, las evidencias, las capturas con... ¿Cómo se llama? Las capturas con el spray de Did, o sea, eso le dio bastante, ¿eh? Eso le dio bastante. Ah, te dije que esta creepy me dejó helado. Güey, esta está muy buena. ¿Sabe qué es lo único malo? O sea, lo único malo es que otra vez volvieron a matar a mi Wally, güey. ¡Otra vez lo volvieron a matar! Yo solo escuché al final. Hola, Price, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero ver cómo justifica el huracán provocado por quien se supone que vela por la región. De hecho, es la que falta, porque falta la de la versión huracán o algo así, creo que se llama. Para ver cuál es el rol de Rayquaza No ahí. estoy segura, pero creo que conozco la del huracán. A ver, porque mira, se supone que es lo mismo. Y si es lo mismo, aquí ahora debería ser Rayquaza el villano. Entonces ahorita, a ver, vamos a ver qué tal está esta última, la de huracán. Y a ver, vamos a ver. Logrado descubrir, por más... Ay, Esto espérate. será un registro de lo que he logrado descubrir, por más que aún estoy con dudas, puedo adjuntar pruebas de lo que he observado. Durante un tiempo he usado mis días libres para jugar con los datos de los videojuegos. ¿A qué me refiero con esto? Es un poco largo, pero lo explicaré. Mediante herramientas externas, se puede hacer uso de algo llamado estados de guardado. Estos almacenan datos de un juego en específico, y con unos pasos extra, puedes cargar esos mismos datos a otro distinto. Ok. ¿Qué resultados? O sea, espérate, se está metiendo Un poco contradictorio de lo de que Rayquaza sea el villano, ¿crees? un tantito podría llegar a ser, pero vemos esto como un what if. ¿Qué pasaría si Rayquaza se carga al mundo? A ver, aquí ya está empezando con un argumento que está igual de interesante, o sea, ya se está metiendo en temas de hacking y se está metiendo en lo que pasa con la carga de estados de guardado diferentes. Aunque el pequeño detalle es que creo que eso en realidad no se puede hacer, pero no sé, la verdad es que no le sé mucho eso. ¿Os daría esto?
Pues, por experiencia, en muchos casos este mismo no es compatible de ninguna manera, y el juego se quedará congelado, Obvio. con un sonido molesto de fondo. Obvio. Pero hubo una ocasión en la que pude observar algo, que me hizo adentrarme más en este mundo. Con una serie de pasos muy específicos, se pueden ver cosas que en el juego normal no deberían aparecer. Gracias a esto, pude observar a Yoshi en Super Mario Advance 4. Él nunca aparece en dicho juego, pero gracias a un estado de guardado de A Link to the Past, ambos juegos entran en colapso, ocurre la pantalla congelada, pero se puede observar a Yoshi en una esquina. Por lo menos Estuve está gran parte de mis sustentando ratos libres experimentando su de muchas narración. maneras, siempre utilizando un conector a la computadora para sacar capturas en caso de encontrar algo. Utilizaba mi Game Boy Advance para estas pruebas, pero en todos los casos usaba cartuchos duplicados comprados de internet, porque me había pasado que después de tanta carga de datos termina por corromper por completo el cartucho, haciéndolo inservible para siempre. Espérate, Poseo ¿cómo? juegos originales. Vinesos hace esas cosas corrompiendo juegos en vivo. Cami, ¿entonces se puede hacer? ¿Entonces se puede hacer? ¿Sí se puede cargar? ¿Y si pasan este tipo de cosas? Pero solo los tengo para jugar, no me arriesgaría a perder Espera, no alguno. empiecen a Wally. Una mañana mientras Yo miraba quiero que con no qué le juego maten experimentaría, entre mis cartuchos originales vi de reojo a Pokémon. A ver. Sí se puede. ¡Ah, cabrón! ¿Sí se puede? Hay mucha gente. ¡Ah, cabrón! Eso sí no sabía. De hecho, el más reciente que hizo es Detective. ¡Güey! ¡Güey! No mames, no sabía eso. No mames, no sabía eso. Entonces, le da muchos más puntos a esto. Muchos más puntos en realidad. Esmeralda. Nunca había hecho pruebas con Pokémon, por lo que inmediatamente pedí por internet un cartucho genérico. Mientras esperaba su llegada, mediante el emulador fui sacando estados de guardado de otros juegos similares. Rojo Fuego, Rubí, Zafiro, y Pinball. De otros juegos ya los tenía preparados por las pruebas que hice anteriormente. Para sacar más estados variados, para Rubí, Zafiro y Rojo Fuego, utilicé códigos y otras herramientas para avanzar más rápidamente, ya que tener muchos estados en el inicio no valdría la pena. Modificaba cada apartado que se pudiese en cada uno, qué Pokémon tenía en mi equipo, sus niveles, mis medallas, aun si no hubiera combatido con los líderes, las horas de juego. Todo era para ser usado después. Aún mencionaron el mejor juego de Pokémon, Poguk Pinball. Güey, el pinball yo no lo he jugado. No sé ni de hecho ni de qué consola es. Cuando ya pasaron varios días, creo que ya sé de qué va esto. Había llegado el A ver. cartucho, este no tenía ese color verdoso del original, era de un gris simple. Era hora de hacer las Ahí pruebas. Inserté una de las tantas partidas que había creado al cartucho y comencé. Me sentía esperanzado en encontrar algo. El primer estado que cargué fue uno de Mario Kart Super Circuit. El resultado fue... O sea, hasta me... Dude, o sea, hasta vas a meterle evidencia de lo que pasa. A la verga. Dejaré una... ¿Qué? Espérame, no alcanzo a ver. Dejaré una cosa que hizo el Vini con Pokémon corrompiendo de multimedia. Ok, va. Güey, este vato está metiendo la evidencia de lo que pasa. El esperado. Solo puros cuadrados puestos de manera aleatoria, y la música con las notas incorrectas. Siguiente prueba, con un estado de Pokémon Pinball. Lastimosamente, ¿saben qué? Esto que está mostrando es básicamente la calidad de los juegos de Pokémon de la actualidad, güey. O sea, igualito, corrompido, deshecho, tronado. Qué triste. Es demasiado triste, la verdad, pero... sigue siendo Game Freak. Ah, caray, tiene el Pokémon Púrpura. Güey, es lo que les digo, o sea... Esto es Pokémon Púrpura. Esto es Pokémon Púrpura, literalmente. Ya me lo veía ¿Estos venir. podrían ser el renacimiento de las Creepis buenas? Probablemente, ya que los últimos dos están bien elaboradas. Ponle que todavía el de sequía no tanto, pero por lo menos el otro, el del diluvio, sí estuvo bastante bueno. Ese de hecho me convenció bastante. Y este otro creo que va igual por buen camino. Pero hay que verlo completo. Tal cual, se ve mejor que Escarlata y Púrpura. Güey, cualquier cosa se ve mejor que Escarlata y Púrpura. Pero lo que sí me sorprendió es que al menos en Hasta esta esto se ocasión ve mejor. el juego fue jugable hasta entrar en combate. Sí, Y aquí creepies no me buenas dejaba nunca hacer fueron, nada solo hay que más. buscarlas. Quizás estos dos juegos comparten más datos de los que pensé. A ver. Ahora,
Pasaría con los estados fuertes, usar rojo fuego, zafiro y rubí. Al usar rojo fuego, ocurrió algo curioso, además de que el gráfico del protagonista cambió por el verde, la música del Pokémon salvaje era la de canto, pero con instrumentos mezclados. Hey Oscar, muchas gracias por el follow, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, ¿cómo te encuentras, men? Pokémon Pinball es de Game Boy Color, está mejor que la 9ª generación. Güey, es que no mames, o sea, los juegos de Pokémon ya actuales ya dan pena ajena. O sea, yo no sé cómo es que Nintendo permite que los publiquen así. Me pareció sumamente interesante, estos juegos al ser tan similares, pueden Hasta funcionar ahí, uno Pikachu. con el otro. Al intentar caminar Ay, un poco, vi como una vez más, el juego se quedó quieto, con un sonido molesto Pues se de fondo. crashea, ¿no? Parece que hasta ahí llegaban las compatibilidades con Chúpala rojo del Liber fuego, Gigante. aunque fue una experiencia curiosa. Ahora, le llegaba el turno a Rubí y Zafiro. Tenía más esperanzas en este, ya que eran casi idénticos a Esmeralda. Antes de reiniciar la consola para cargar los estados, guardé en Pueblo Escaso para cambiar de ubicación. ¿Ah? Al insertar el estado, no veía mucho cambio, más que el gráfico. Al final jugaste el Scarlet Violet, ¿o no? No, no lo tengo y no pienso jugarlo. Créeme, yo la DVD, prefiero gastar mi dinero en otra cosa antes que tocar esa porquería. Porque si no van a matar mi consola y aparte me voy a sentir estafado. El gráfico de mi personaje tenía uno que otro error. Por mera curiosidad, decidí caminar alrededor del pueblo para ver si había algún otro cambio. Menos mal que lo hice, porque no me habría percatado de eso. Se encontraba un NPC más del que recuerdo. Cuando hablé con él, inesperadamente me dijo cosas en inglés. Afortunadamente sabía un poco, por lo que... Almohadilla Pokémon Espiña. Pokémon Espiña. Pokémon Scarlet Púrpura en la noche, no te pierdas de nada, la verdad. Sí, me imagino, güey. Aparte porque el juego se crashea cada 5 segundos. De hecho, le cuesta trabajo existir. Pude traducirlo. Desde que supe de las brisas calientes, vine aquí para salvarme. Eso espero. Ah, Mi caray. expresión era de confusión, durante toda la jornada de pruebas el juego nunca cambió de idioma, este personaje me hablaba en inglés y solo me mencionó una brisa caliente. ¿Brisa No entendí qué caliente? fue lo que quiso decir. Quería salir del pueblo para ver si encontraba casos como este, pero ocurrió lo mismo. El juego se Referencia quedó a la en una sequía. pantalla llena de gráficos erróneos. En esta ocasión, no cambié de juego. Después de ver a ese personaje mencionar algo así, estaba más inmersivo. Probaría a hacer algo. Hola Ir Cervantes, ¿cómo estás? directamente a una Sí, de ruta hecho o es una ciudad creepy. distinta, y cargar el estado allí. Para mi buena suerte, funcionó. Pero parcialmente. Cada que iba a una nueva ciudad, si me acercaba a las afueras, Ya lo arreglaron Gerix, en un parche, en el cual le bajaron el framerate general, la distancia de renderizado, y la cantidad de polígonos en pantalla, Güey, yo lo que vi fue que para que supiera correr bien le quitaron recursos y no sé si reír o llorar en cuanto a eso. se congelaba. Tenía que ser precavido. Fue sumamente confuso lo que encontré en esta travesía. Las personas que se encontraban en las rutas me hablaban con preocupación sobre esa brisa. Otros ni me respondían. Cuando me encontraba con un Pokémon salvaje, antes de que saliera el menú para elegir las opciones, aparecía un mensaje en inglés. El viento está algo fuerte. Por más que no caray. hiciera ningún efecto en combate, siempre tenía que salir. Cuando llegué a Ciudad Férrica, una de las tantas personas... ¿Tantito? Es bastante para mí el Pokémon Espiña. Güey, de hecho a mí ni me llama la atención, y menos si corre así de mal. O sea, todavía he visto gameplays y veo que los Pokémon salen en arenas movedizas, güey, porque se los traga la tierra, literal. Es como de, dude, por favor. Personas que aparecían al cargar datos de Ruby, me dio un mensaje útil. La lluvia ha aumentado mucho últimamente. ¿Qué crees que pasa? Creo que eso es referencia Lluvia. de diluvio. Agua. Kyogre. Se me había pasado por alto. Zafiro también debería tener algo. Pensé en... tal vez. Cargar algún estado de Rubí y Zafiro a la vez. No me convencía en un principio, ya que no lo había intentado antes, pero no perdía nada.
Mi ligero optimismo fue recompensado al ver que el juego no se congeló para nada, sino que, además, ahora cargaba correctamente las demás zonas. O sea, se complementó. Pero lo que más me llamó la atención, fue que ahora se podía llegar a ver gotas de lluvia y unos píxeles rojos cayendo. ¡Es sangre! Fue cuando recordé que esta partida de Esmeralda que usaba para estas pruebas la había dejado justo en el momento en el que Groudon y Kyogre se liberaron. Lo había dejado hasta ahí porque sentía que ya era mucho avance. Eso explicaba el clima, pero no. Jajaja, ver gotas. Es que eso parece sangre, o sea, o no sé qué sea. No los personajes hablando en inglés sobre una brisa. Era momento de seguir con la historia a ver si encontraba alguna respuesta. Como estaba en ese momento en Ciudad Férrica, quise utilizar vuelo para llegar a la ciudad más cercana de donde continúa la historia, pero al intentar usarlo, apareció un mensaje. La lluvia y cenizas pueden afectar gravemente a Swallow. Una de las tantas personas que estaban allí, dijo algo intrigante. Oye, ¿no te está lastimando la ceniza que cae? Estoy buscando urgentemente un techo para resguardarme. Ah, chinga, ceniza. Gracias a eso, me di cuenta que esos píxeles rojos eran cenizas ardiendo. No había manera de usar vuelo. Tuve que ir caminando. Mientras me abría paso, noté muchas más cosas, quitando el hecho de que los bordes del mapa se veían con errores, aparecían aún más personas hablando con miedo. Sabía que se referían a Groudon y Kyogre, pero el texto en inglés era lo que me hacía hablar con todos con los que me cruzaba, incluso con entrenadores que había evadido cuando jugué normalmente, aunque estos no cambiaron sus diálogos. Apenas pisé la ruta 119, hubo un cambio rotundo. La lluvia y esos puntos rojos habían aumentado su intensidad. Cuando se me apareció un Lainon salvaje, el efecto de brisa había cambiado. Ahora decía: el viento fuerte junto a las cenizas lastiman a Lainon. Después de este mensaje, tanto la salud del oponente como de mi Swampert bajaban continuamente. Me bastó un solo ataque, y que este viento terminara el trabajo para debilitarlo. O sea... Al llegar a Ciudad Arborada, además de escuchar la lluvia, había un ligero pero perceptible sonido de una especie de aire alrededor, como un viento. Habían más personas que me comentaban sobre estar asustados. A este punto decidí solo llegar a Arrecípolis, ignorando a la gente, sabía que no mencionaría nada nuevo. Logré llegar a Ciudad Calagua. El clima se había puesto más violento, la lluvia lanzaba más truenos, y la ceniza ardiendo ahora era más propensa. Pero lo que más me llamó la atención fue ese efecto de sonido como un viento. Ahora era más notable. Antes de usar Surf para ir a mi destino, me puse a pensar. ¿Tendrá algo que ver Rayquaza con todo? Porque los vientos y la brisa que mencionaba la gente solo puedo atribuirla a él. Pero aún ni siquiera había activado el evento donde Pluvio abre la entrada al Pilar Celeste. Rayquaza no tendría por qué aparecer ahora. Es que ese güey ya está conspirando. Mientras iba por el mar, varios Tentacool se me cruzaban en el camino, pero el combate no llegaba a empezar por el mismo mensaje de la brisa con ceniza, debilitando al instante a los Tentacool. Ah, chinga. Finalmente logré llegar a Arrecípolis. Allí, comenzó la escena donde Groudon y Kyogre están enfrentados. Pero esta vez pasó algo más. En media escena, una luz llegó de arriba, y de allí, descendió Rayquaza. ¡Ah, chinga! Apenas vi eso. Quedé muy confundido, aún no lo había llamado para que acudiera. Yo también aquí. Te quiero mucho, Una Moquita. vez se colocó en el medio de los dos, lanzó su rugido. Todo se quedó en silencio por unos segundos. Pensé que el juego se había quedado trabado en ese momento, era de esperarse con todo lo que vi. Pero no. Groudon y Kyogre, en vez de aislarse y desaparecer, levantaron la mirada, lanzando ambos también su rugido, rebelándose contra Rayquaza. ¡Ah, cabrón! Cuando la escena terminó, vi como el clima había empeorado. El sonido del viento junto con la lluvia casi no dejaban escuchar los efectos de sonido. Los tres Pokémon estaban allí, mirándose el uno al otro. Los rodeé para llegar a tierra, o al menos lo que quedaba de eso. Vi como ahora caían cascadas de agua desde lo más alto de la ciudad. Noté que allí se encontraba Máximo. Al ser el único personaje reconocible allí, hablé con él. No paraba de... Rayquaza canjeó el money in the bank. Canjeó el money en el banco. Oye, eso de que se le hayan revelado Groudon y Kyogre a Rayquaza, eso está muy bueno. Eso está muy bueno, la verdad, es un muy bonito plot twist. Pero o sea, entonces Rayquaza no es el malo. O sea, como que se le van a ir encima entonces. Hacer preguntas acerca de quién era ese Pokémon verde, ya que nunca había oído de él. Pero estaba convencido de que tenía que ver con Groudon y Kyogre.
Se quedó callado unos momentos, y soltó un diálogo. Arrecípolis está perdido, pero aún queda una lamentable manera de salvarlos a todos. Me dijo que lo acompañe a Ciudad Algaria, y se fue en dirección al agujero donde se utiliza buceo. A ver. Antes de ir para allá, fui al centro Pokémon para restaurar la salud de mi equipo. Pues parece que ya se le fueron encima. De hecho, pero, o sea, pero, entonces hay que ver por qué ahorita Rayquaza, bueno, se supone que tiene que hacer algo porque esto se llama huracán. O sea, no sé qué vaya a pasar o si Rayquaza se va a terminar haciendo malo. Pero al entrar, noté que no había nadie. Parece que escaparon de Arrecípolis apenas pudieron. No pude curar a mi equipo. Sin nada más que hacer, me puse en dirección a Algaria. Ok, está Cuando mejor. usé buceo, logré ver cómo las rocas en lo muy profundo desprendían un destello de color rojo y marrón. Finalmente llegué a mi destino. Las costas estaban llenándose de agua. Apenas toqué tierra, busqué a Máximo en donde sea que se encontrase. Por fin pude observarlo en la entrada del edificio espacial. Junto a él se encontraba una persona más. Interactué con Máximo. Salió un cuadro de texto que decía: ni siquiera sabemos si funcionará. ¿Estás seguro? ¿Qué otra opción nos queda?, respondió Máximo. Él se volteó hacia mí, y me dijo: oh, creo que aún queda otra cosa. Mira, me tardaría mucho si te lo explico ahora, pero necesito encargarte algo. No tenemos otra elección, hay que pelear contra los tres e intentar detenerlos a la fuerza. Cuando terminó ese diálogo, apareció una llamada. Había olvidado por completo al Pokénavegador que te entregaban. Era Blasco. ¡No, otra vez! Oye, por favor, necesito tu ayuda, un Pokémon verde acaba de pasar por Ciudad Calagua, en dirección al mar. ¡No! Después de eso la llamada se cortó. Máximo en ese instante habló nuevamente. Se acaba de mover, quizás los otros dos también se separaron a otros lugares. Esto O sea, empeora ¿cómo? más. Mira, quiero que encuentres a ese Pokémon verde, e intentes capturarlo. Podría ser nuestra única esperanza de que la región sea salvada. Después de decir eso, Máximo se fue. Yo era consciente de dónde se encontraba Rayquaza, por lo que no sería complicado encontrarlo. Pero antes, hablé con esa persona que aún se encontraba en la entrada. Máximo me encargó una última opción por si fracasan, aunque personalmente siento que sería peor. ¿De qué habla? ¿A qué se refería con última opción? No me dejaba pasar al edificio, parece que no quedaba ninguna otra cosa que hacer. Me puse en camino al Pilar Celeste. Al llegar, antes de entrar a la torre, me llegó otra llamada. Hola, Era Yael, ¿cómo Blasco estás? nuevamente. Por favor, ¿dónde está? Es que esta semana me llegó y quería estrenarlo. Quería estrenarlo por lo menos esta semana. Sea que te encuentres, necesitamos ayuda, un Pokémon gigante está levantando grandes olas de agua. Antes de que termine el mensaje, se escuchó el efecto de sonido de surf, y el cuadro de texto se cerró automáticamente. ¡Wey, no, otra Me dejó vez! perplejo lo que pasó. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue lo más evidente. Quise negarlo. Pero al final, parece que a Blasco le pasó lo peor. ¡Otra vez se Entré al volvieron a pilar dar para poder ver agüita! que seguía. Al llegar a la cima, Rayquaza se encontraba allí, esperándome. Antes de desafiarlo, verifiqué si todo mi equipo se encontraba pleno de salud, y los acomodé para ver quién saldría primero. Me acerqué a Rayquaza, e interactué con él. Apareció la transición para iniciar la pelea. Al principio estaba confiado por tener varios ataques de hielo. Pero la confianza se fue al ver su nivel. 95. ¡A su Antes de madre! iniciar el combate, apareció un mensaje. La furia de Rayquaza provocó un huracán en todo el campo. Ni siquiera había pasado el primer turno, y mi Swampert recibió daño por ese efecto nuevo. Rip. Sabía que no sería nada fácil. Pongan Intenté todos de F en el todo, chat. Los ataques de hielo, por más que le hiciera daño cuádruple, apenas le bajaban un poco de vida. Wally se está volviendo el Kenny de estas tres creepis. Güey, no mames, o sea, ¿por qué matan tantas veces a Wally? O sea, ¿qué les ha hecho Wally? Si Wally es tan lindo, Wally es tan bello, y me lo están matando. ¡No! Se fue al ver su nivel. Tantito, 95. perdón, porque se me fue esta Antes cosa de otra iniciar vez. el combate, apareció un mensaje. La furia de Rayquaza provocó un huracán en todo el campo. Ni siquiera había pasado el primer turno, y mi Es que Swampert son- recibió no daño mames. por ese efecto nuevo. Sabía que no sería nada fácil. Oye, pero eso no es una creepypasta, eso es Mega Rayquaza en Pokémon Showdown. Creo que ni siquiera el efecto Delta no te hace daño, o sea... No sé por qué. Y aparte, algo que no me queda claro ahorita es lo de la furia de Rayquaza. FBI, perdón, ¿qué?
Yo no dije nada. Intenté de todo, los ataques de hielo por más que le hiciera daño cuádruple apenas le bajaban un poco de vida. Tampoco podía subirme las estadísticas de defensa porque cada turno ese efecto adicional bajaba una ahí cantidad ya casi lo considerable mata. de PS. Era inevitable lo que iba a pasar. Terminé Verde. derrotado. Apareció un mensaje diciendo que había fracasado. En vez de desmayarme, regresé al mapa. Ahí estaba mi personaje, parado enfrente de Rayquaza. Estuvo un rato así. Casi Hasta le que vi gana. una animación que no esperaba. Rayquaza levantó a mi personaje con un pequeño tornado y lo estrelló contra el piso. Se escuchó un sonido de golpe, y la pantalla se quedó en negro. No ocurrió nada. Durante unos momentos todo se había quedado callado. Hasta que salió un cuadro de texto. Todos han fracasado. Oprime el botón. Sonó un efecto de sonido que puedo describir como fuego, y luego una gran explosión. No entendí qué fue lo que pasó. Hasta que la pantalla por fin mostró algo. Parecían ser unas montañas. O al menos eso creí. Me Ay, güey, ¿qué mantuve es eso? analizando la imagen detenidamente. A los costados se veían pequeños pedazos plateados, y rastros de rocas grises. Finalmente pude identificar el lugar. Era el pilar celeste, pero había sido golpeado con algo. En ese momento recordé las palabras de la persona en Ciudad Algaria. Entendí a qué se refería cuando habló de algo arriesgado. Atacaron el pilar celeste con los cohetes, tenían la esperanza de acabar con Rayquaza. Y parece que lo habían logrado. Mis pensamientos cambiaron cuando vi que después de un rato, comenzó a llover, y muy de fondo se escuchó los rugidos de Rayquaza, Groudon y Kyogre. Luego de estar un rato así, simplemente la pantalla se quedó en lo mismo, el bucle de la lluvia y los rugidos. Reinicié la consola. Solo hubo un cambio, ahora los gráficos erróneos eran más visibles. Pero aún así se quedaba en ese agujero gigante. ¿Qué fue lo que pasó? No tenía palabras para describir cómo me sentía. Tenía unos pensamientos de incomodidad. ¿Nintendo realmente planeaba un evento así para Esmeralda? Me había puesto en negación. Tan solo eran unos datos puestos sobre otro. Aunque todo se veía verídico. Debería analizar más a profundo el cartucho, pero gracias a tanta carga de datos, pues se arruinó Lo para corrompió. siempre. Al menos logré conseguir unas capturas. Vi la ventana de mi habitación. Ya era de noche, había comenzado esto por la tarde. Perdí la noción del tiempo. Decidí guardar el cartucho en mi colección, no funcionaba, pero fue una experiencia única. Cuando iba guardando todas mis cosas que utilicé para esto, se me cruzó algo por la cabeza. El cartucho era un clónico, quizás fue una modificación hecha por alguien más. La única manera de comprobar esto, sería usar mi cartucho original de Esmeralda y colocar los mismos datos que cargué con el anterior. Pero no quiero arriesgar a mi juego original. Me había costado mucho conseguirlo. Pues yo tampoco sé cómo me sentirá si todos se murieron porque Miss Carmory no le pegó un crítico al hijo de L. y coma B. Güey, de hecho, creo que hubiera estado anticlimático que lo derrotara, porque se supone que debería haberlo atrapado, no derrotarlo. Aunque la tentación está ahí. Hay una probabilidad de que sea verdad. Si lo fuera, no sabría qué pensar. A ver. Este otro creepypasta estuvo interesante también. De hecho, que mostrara el video, más que las imágenes. Que mostrara el video estuvo muy bien. De hecho, en ese sentido me gustó. En ese sentido me gustó bastante. Pero lo que siento que está un poco raro es que nunca nos dijo por qué chingados Rayquaza era como que estaba enojado y ahora actuaba como el villano, o por qué lo querían matar. Era como que, ay, no conocemos a este güey y hay que derrotarlo porque él puede ser la clave, pero entonces ¿para qué chingados lo atacas, güey? Es lo único que no me gustó, porque como que lo de Rayquaza estuvo medio X. O sea, aparte, igual no tiene tanto sentido, porque, o sea, igual ustedes lo acaban de decir, o sea, Rayquaza es el protector de Hoenn. Rayquaza es el protector de Hoenn. Debería de haber tenido otra razón para estar ahí. O no sé, tal vez que se hubiera encabronado muchísimo, se hubiera peleado con Groudon y Kyogre, y hubiera, no sé, que se hubiera vuelto muy colérico o algo por el estilo. Pero eso no le quita que por lo menos está bien. No creo que le pueda dar tanto mis dieces como al anterior,
Pero por lo menos, digamos un 8 porque la falta de coherencia con Rayquaza estuvo No cabrona. está tan potente, aunque el tema del hacking y la modificación por carga de datos da un punto positivo, pero creo que aún falta mucha explicación del por qué 6 de 10. No, o sea, ponle, lo que le faltó a esta historia fue que nos dijeran, de mínimo, ¿por qué Rayquaza ahora es el villano? ¿O por qué tenemos que destruir a Rayquaza, capturar a Rayquaza? O como por qué específico, o sea, aparte, tienen los cohetes, va. ¿Por qué no los usas contra Groudon y Kyogre? ¿Por qué no los usas con ellos y no con Rayquaza, güey? O sea, ¿qué pedo? Ese es el pequeño detalle. La verdad, chicos, la verdad, de estos tres juegos, o sea, digo, de estas tres historias, realmente como bad ending, como un final malo, funciona cualquiera de las tres. Me encanta el concepto. Las tres historias están muy buenas para hacer un final malo. Pero así como que digas, ¿cuál de ellas fue la mejor? Pues la neta que les digo, Diluvio es mucho mejor. Diluvio es mucho mejor, o sea, es mucho más realista el argumento. Es más convincente que haya sido una supuesta beta con todo y su... ¿cómo se llama? Con su manual y toda la cosa. Diluvio. Toma agua, por favor. Toma agüita. ¿Saben qué fue incluso lo que más me molestó? O sea, güey. Definitivamente, lo que más me molestó es que en todas las historias, güey, mataron a Wally. No importa cómo lo hicieron, mataron a Wally. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron tantas veces y que fuera pinche Kenny, cabrón? ¡Pobrecito! I mean, nada de valor se perdió. Ay, güey. No, ¿cómo que nada de valor se perdió, güey? ¿Cómo que nada de valor se perdió? ¿Qué te pasa? Eso no se hace. Calificación final para mí, sequía igual 5 de 10, diluvio igual 8.5 de 10, huracán igual 6 de 10, he dicho. Yo la verdad, si tuvieras que asignarles así una calificación, realmente a sequía le daría un 6 de 10. Porque la verdad es que se la fumó con el tema de la quemadura, la verdad. El tema de la quemadura ya fue como que, ay, por favor, como si esas cosas pasaran. La de diluvio, esa sí le pongo totalmente unos 10. Porque estuvo muy convincente el argumento. Todavía de que haya sido casualmente una beta la que encontraron. Eso creo que no le quita tanto el mérito. Pero por lo menos no metió nada sobrenatural. Por lo menos a mí esa me convenció muchísimo. Y esta de aquí fue como... no sé. Como que me hizo falta algo de contexto, mejorar el argumento de por qué contra Rayquaza. Porque siento que nada más como que metió el tema de Rayquaza es malo y hay que vencerlo porque pues YOLO. Teníamos que hacer esto porque ya es Esmeralda y en Esmeralda es Rayquaza el protagonista. No sé. No sé, yo abandoné los juegos de Poké. ¿Alguna creepypasta que me recomiendas antes de irme a dormir ya mismo? No te sabría decir. Hay una de Pokémon que es con un virus. Con un virus Pokeros mutado, algo así. Pero no recuerdo el nombre. Pero bueno, chiquitines, esas fueron las 3 reacciones que hicimos en este momento. Yo sé que para YouTube un video de 1 hora y media, pues como que no está muy bien, ¿verdad? Pero perdón, es que las historias estaban algo largas. Así que bueno, chiquitines, yo espero verles los comentarios aquí abajito. Y nos veremos en otro momento. Así que yo les digo a todos ustedes que muchas gracias por ver. Aún así las 3 creepis están interesantes. Bastante, la verdad. Muchas gracias por ver y hasta pronto, compañeros. Stay fresh.